disponibles en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, en que hay un apartado del grupo de trabajo de psiquiatría psicosomática y psiquiatría de enlace, y están allí todas las sesiones. Hoy está la sesión, ¿no?, sobre delirium en psiquiatría de enlace, más de lo mismo, y lo presenta Eduardo Delgado, psiquiatra del Hospital Universitario de la Princesa, y Guillermo Cebollada de Ramón y Cajal hará también la presentación a su vez de Eduardo. Yo ya os dejo recordar que bueno, se graba y que los micros pues realmente pues, bueno, los podéis ir apagando para no interferir. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a preparar la sesión y por vuestro interés en compartir vuestro trabajo. Bueno, gracias, Gemma. Nada, presentaros a Eduardo, algunos ya lo conocéis. Eduardo pues hizo primero la especialidad de geriatría en Asturias, trabajó un tiempo por el Principado como geriatra con alguna propuesta innovadora de acercar la geriatría a los médicos de atención primaria desde un entorno bastante rural como es todo el Cantábrico español, ¿no? Y posteriormente trabajó en Cataluña un tiempo y después decidió volver a presentarse al MIR, hizo la especialidad de psiquiatría con nosotros en el Ramón y Cajal. Ahora lleva pues por lo menos 3 años, calculo yo, en la sección de psiquiatría de enlace de la Princesa y digamos con mucha actividad también en redes sociales, pues en torno fundamentalmente a la psicogeriatría, al edadismo y muchas cosas por el estilo. También es un inveterado lector que en las redes también nos pone los libros que lee son muchas veces con temas médicos en relación pues, al suicidio, a la muerte y a temas éticos de la profesión. Y sin más, dejamos que nos cuente con su experticia, pues nos hable sobre el delirium en psiquiatría. Alberto, gracias por la presentación. El mayor conflicto de intereses con Alberto tiene que ver con que fue mi tutor durante la formación MIR, con lo cual yo creo que se puede atenuar en parte la presentación. Pues nada, a ver, os voy a hablar de algo que lo comentábamos con Gemma antes de empezar la sesión, de algo que nutre nuestra actividad asistencial diaria, con lo cual la idea es sobre todo el coloquio que podemos que vamos a intentar de alguna manera incentivar después para que conocer las propuestas de qué es lo que se hace en otros sitios y sobre todo qué es lo que desde nuestro punto de vista podríamos mejorar, ¿no? Entonces, la reflexión inicial yo creo que no podría ser otra que plantear cuál es el papel del psiquiatra en cuanto a manejo de delirium desde la interconsulta, ¿no? Y tenemos un paper muy reciente del año pasado del equipo de Fitzgerald que lo sintetiza muy bien, ¿no? Y que es un paper aperturista que va un poco más allá de lo que inicialmente intuitivamente hacemos, ¿no? Que es una atención proactiva, compartida, donde la demanda inicial parte habitualmente o desde el diagnóstico, ¿no? desde la discriminación en lo psicopatológico hacia un asesoramiento o apoyo en lo psicofarmacológico, ¿no? Pero lo que él plantea va un poco más allá, ¿no? Engloba la parte de la prevención y engloba también la parte del manejo una vez que el delirium remite y sobre todo una vez que el paciente se va a su casa, ¿no? Plantea la primera parte que quizás es la más intuitiva para nosotros como psiquiatras, ¿no? Que es lo que el conglomerado afectivo diferenciado que se puede dar después de que alguien hace un delirium, pero abarca también otro aspecto que creo que es muy relevante y que tiene que ver con lo nuclear, como veremos después, en cuanto a explicar resultados de salud en delirium, ¿no? Que es la parte cognitiva, ¿no? ¿Qué apoyo podemos dar ahí, ¿no? Y luego imbrica de alguna manera en el artículo las dos posiciones de principios del siglo de dos psiquiatras donde
el abordaje, el entender el delirium, uno de ellos lo hace desde la parte más etiológica, entendiendo como que la expresión sintomática es, entre comillas, universal, y el otro lo hace más desde la parte fenomenológica, ¿no? Y luego, como autores a lo largo de este siglo han ido incluso en lo psicométrico, Paula Miguel, implicando ambas de ellas, ¿no? Y lo que puede aportar no solamente en práctica diaria, sino también a nivel más investigador, no tanto clínico, ¿no? Y terminar con esta infografía que yo creo que es bastante intuitiva de en cada punto lo que ellos estiman o en lo que ellos estiman que podemos aportar, ¿no? Que realmente cuando lees el paper no haces una reflexión o te permite una reflexión acerca de qué es lo que realmente estamos haciendo en cada uno de nuestros hospitales, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que podríamos hacer distinto, ¿no? Una vez medida esta reflexión, ¿no? Es verdad que los perfiles de gente que vemos, ¿no? Estas 3Ds y 3As de delirium, drogas, depresión, agitación, alcohol, ansiedad, se ha mantenido en tiempos, en décadas, sin ningún cambio. El de abajo es un paper oportunista, como podéis intuir, ¿no? De las diferencias que hay en perfiles de pacientes antes y después de la interconsulta, y los hay, y esas diferencias atañen principalmente al delirium, ¿no? En cuanto a prevalencia y luego también en cuanto a tipos de delirium que se vieron durante la pandemia. Lo que os querría traer es un poco esta foto, ¿no? Tenemos dos personas mayores a las que no sé si conocéis, al de la izquierda no lo dudo, a la de la derecha no lo sé, es Carmen. Pueden tener en su tarjeta sanitaria un perfil de enfermedades y de fármacos que utilizan bien similares. Nos imaginamos que ingresan en un hospital y que tienen delirium ambos, y tenemos la espada de Damocles encima de que no podemos utilizar antipsicótico en delirio, ¿no? Esta es la reflexión a la que os invito. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando alguno de ellos ingresa en un hospital y nos piden interconsulta? Esto es lo que os hablaba de los dos autores, de Bonhoeffer y de Lipovsky, ambos psiquiatras, y las dos orientaciones, ¿no? Está pues más hacia la etiopatología, que es al final todas las categorizaciones diagnósticas, lo que como veremos después, lo que hacen es CIE y DSM, es pues bueno, simplificar mucho todo lo que tiene que ver con diagnóstico desde lo semiológico y amplificar todo lo que tiene que ver con cambio, fluctuación y causa aguda que provoca un delirium, y veremos por qué. Y luego la otra parte que tiene más que ver con la fenomenología de delirium y lo que podría aportar en cuanto a relaciones con la etiología, que ya veréis que no es tanto como parecía en todas las alternativas que se plantearon, pero sí en cuanto a resultados de salud, porque gracias a estos autores, entre otros, pues se ha señalado lo cognitivo, no tanto no sé, lo afectivo, lo psicótico, la desorganización de ritmo sueño-vigilia como relevante en cuanto a marcadores de gravedad de delirium, que bien es cierto que se continúan utilizando estos anteriores, ¿no? Y que es al final el motivo principal por el que nos interconsultan a los equipos de psiquiatría de enlace, ¿no? Como os decía al principio, es algo que ocurre sobre todo en población hospitalizada, y si veis los ámbitos en los que ocurre son dos, y esto sí que nos da un poco idea de cuándo, quiénes, en qué situaciones y en qué personas aparece el delirio, ¿no? En unidades donde ingresa gente muy vulnerable, para que pongo cuidados paliativos, pero podrían ser unidades de medicina interna, unidades de geriatría en los sitios donde las hubiere, y luego en unidades o zonas del hospital donde se acometen técnicas habitualmente quirúrgicas pues muy invasivas, ¿no? Donde el requerimiento de poca vulnerabilidad previa es condición necesaria. A veces dicen algunos autores que no es suficiente para que el individuo no haga delirium, ¿no? En las dos situaciones sería delirium, lo hacemos igual en ambas desde todos los puntos de vista, también desde lo psicofarmacológico. Pues bueno, pues ahí un poco es el planteamiento de reflexión a partir de esta sesión, ¿no? Sabéis que sobre el modelo diátesis-estrés es sobre el que se plantean todo lo que tiene que ver con etiología. Veréis también fisiopatología en delirio, ¿no? Quizás más sencillo categorizar, y de hecho así está hecho, ¿no? Todos los factores que podrían explicar vulnerabilidad previa del individuo que ingresan. Veis que algunos no son tan relevantes a nivel individual, pero sí a nivel poblacional, como por ejemplo la edad, ¿no? Pero sí que esto ha llevado a
pues bueno, a muchas relaciones que han cambiado, bueno, y que han determinado estilos de funcionamiento en el hospital, ¿no? Desde entender que cuando una persona mayor ingresa necesariamente hace un delirium y que necesariamente eso es una situación transitoria que no le va a repercutir, ¿no? Y esto es algo que como sistema sanitario cada vez menos, pero continuamos transmitiendo de alguna manera, ¿no? Y luego los precipitantes, pues aquí los listados son pues muy complejos de categorizar. Esto es una propuesta, pero al final la clave yo creo que está en la balanza, ¿no? Es decir, hay que encontrar una proporción entre el precipitante y el individuo que tenemos allí y su vulnerabilidad previa que habríamos de conocer, ¿no? Y que muchas veces, no sé si os ocurre a vosotros, se convierte en parte relevante de los equipos de interconsulta y que cada vez sorprende menos, tristemente, ¿no? Lo poco que se conoce acerca de la persona que está ingresada, ¿no? Y lo mucho que se sabe acerca de sus antecedentes personales en forma de registro de enfermedades, ¿no? Esta diapo, que es bien así de inicio, bien tediosa, lo único que pretendo plantear con esto es que todas las agrupaciones de biomarcadores tuvieron en su momento, a lo largo de este siglo, su predicamento por una parte para intentar explicar lo que pasaba en una situación de delirium, por otra parte también con esta necesidad nuestra médica de intervenir sobre factores a los que damos mucho valor desde que tienen que ver con la investigación que hemos hecho, y luego los resultados no han acompañado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con prevención y utilización de antipsicóticos, con prevención y utilización de anticolinestéricos, pues se ha intentado también con melatonina, se ha intentado también con nicotina. Al final el mensaje, el que primero se inicia o se posiciona en neurotransmisores, luego en neuroglucopenia, en hipoxia, después en la glía, en la neuroinflamación, es todo puede tener, todo está relacionado con delirium, pero el intervenir sobre un factor concreto no modifica en particular resultados de salud relevantes, ¿no? Y esto con la aparición de la neuroimagen funcional, pues bueno, el Sanders hace esta visión un poco más integradora, que es contraintuitiva para los que no tenemos ni idea de neuroimagen, pero al final se basa en la misma balanza, ¿no? De factores predisponentes y factores precipitantes, ¿no? Luego hay otros autores que hablan de perpetuantes, con lo cual todavía lo hacemos más complejo. Este trabajo sí que os lo recomiendo porque, bueno, aunque sí que es laborioso alguno de los párrafos, da una visión desde la fisiopatología que al final lo que acaba es en el individuo, y esto es lo que me parece realmente interesante más allá de las teorías, ¿no? Que de alguna manera se concatenan y concurren en la misma persona, pero con el valor desde esta perspectiva más fisiopatológica diferenciado, ¿no? Pues en alguien puede ser el daño cerebral establecido, ya sea por placas o de neurodegeneración o vascular, en otros puede ser la respuesta neuroinflamatoria, que esto es lo que se hipotetiza que habría podido pasar en COVID, en pandemia, y luego pues también las más conocidas metabólicas, ¿no? De hipoxia y de neuroglucopenia, perdón. Estamos ante algo relevante, aquí os pongo, y afortunadamente que se han enmarcado dentro de los sistemas de calidad, porque esto ha permitido poner el ojo en una situación, cumple absolutamente el delirium, criterios para ser incluido en sistemas de calidad por su prevalencia, porque es prevenible, sobre todo en población muy vulnerable, porque está relacionado con cuidados y porque es un determinante de resultados de salud. Y aquí lo veis, tanto durante la hospitalización como también al alta hospitalaria. Insisto, y sí que soy un poco cansino con este punto, que lo que determina sobre todo los resultados al alta hospitalaria, que no dejan de ser los más relevantes, aunque nosotros nos cojan un poquito más lejos porque estamos en el hospital, es lo cognitivo, no lo atencional, sino lo cognitivo que queda, ¿no? Y aquí, en esta parte más de diagnóstico con la propuesta clásica, luego os pondré la infografía de la de Fitzgerald, de intentar, entre comillas, limpiar y centrar en aspectos nucleares de delirium cosas por las que habitualmente no nos interconsultan, porque no son disruptivas en lo conductual, complejas en lo psicopatológico o más fáciles en lo psicofarmacológico, pero que no serían nucleares, ¿no? Pues cambio, fluctuación, inatención y cognición, o lo que antes se escribía como pensamiento desorganizado, ¿no? Estos autores lo que hablan y cómo lo presentan en este círculo sí que le dan valor, también lo hace la CIA, el ritmo circadiano, y a un concepto interesante que no aparece siempre, que es la disfunción ejecutiva, ¿no?
pero sobre todo cambio y temporalidad, que es en lo que se basa la detección, además del marco, que es la hospitalización donde trabajamos y que per se le atribuye el hecho de que, y eso es intuitivo, de si estás hospitalizado es porque hay un precipitante agudo a tratar o no, o a manejar, que puede tener que ver con el cambio, ¿no? Y de ahí que los sistemas de clasificación tiendan a incluir ante la duda como delirium a toda persona que una vez hospitalizada cambie respecto a la situación previa. Y bueno, pues la DSM no es tan restrictiva, pide una alteración cognitiva adicional, y la CIE-10 sí habla de ciclovigilia y síntomas psicomotores. Pero en general veis que, pues, que desde el ordenador podemos hacer un diagnóstico de delirium por DSM y por CIE-5, ¿no? ¿Tiene sentido utilizar herramientas para el diagnóstico? No me refiero al cribado, sino al diagnóstico. Bueno, desde un punto de vista clínico, no sé después qué opináis, yo creo que no, ¿no? Pero sí dan una línea de por dónde ha ido la investigación durante este último siglo, ¿no? Y que ha salido más petardazo ¿no? en algunas que otras, ¿no? Por ejemplo, esta, la de Hart, lo que vamos a hablar del IRMA, de gente que muchas veces tiene dificultades por muchas cosas para la comunicación, ¿no? Entonces aquí da un apoyo gestual y visual para hacer un diagnóstico psicométrico, ya digo, de delirium, ¿no? Aquí esto es una escala que fundamentalmente ha pasado en enfermería, como más en la línea de gravedad de delirium, pero haciendo hincapié en lo comportamental, ¿no? Y esta es lo que os contaba de Paula Trepas, que es una escala que no tiene nada que ver con un NPI, es un análisis factorial, es una escala hecha por psiquiatras y cuasi para psiquiatras. No se basa en las categorizaciones de DSM y de CIE-10, pero luego tienen una congruencia diagnóstica muy alta, ¿no? Y esta, que es una escala que seguro que todos conocéis, pero pero no la utilizamos en práctica clínica para discriminar delirium hiperactivo, hipoactivo y luego este cajón desastre del mixto, donde ahí veremos después que se pusieron muchas esperanzas para explicar etiología, para explicar lo que ahora se llaman endofenotipos, pero que luego, ¿no? Pues se ha quedado en relaciones con resultados de salud, ¿no? Aquí señalar dos cosas, ¿no? Es decir, la demencia, al final este constructo de delirium superpuesto a demencia, que al final las recomendaciones son no diagnósticos de demencia en una hospitalización si la persona tiene delirium y si la persona tiene demencia, antes de entender que el cambio tiene que ver con este otro cajón desastre de lo psicoconductual, descarta un precipitante tratable, ¿no? Etiqueta lo de delirio, ¿no? Y luego una serie de entidades que aquí no os pongo porque esto para vosotros esto no ha mucho lugar, que tiene que ver con el delirium atenuado o el delirium subsindrómico, ¿no? Al final, una categoría que conocéis, polémica, que se basa en un estado intermedio entre delirium y no delirium, donde los resultados de salud son peores en la gente que tiene un delirium subsindrómico, pero luego, claro, una categoría diagnóstica basada en no cumplir criterios de otra categoría diagnóstica, pues claro, parte de una premisa que es muy fácil señalar como dudosa, ¿no? Como una más dentro de ese anhelo categorizador, ¿no? Al igual que autores que defienden la línea de estados prodrómicos de delirium, incluso en personas no vulnerables, ¿no? Hay algún estudio con Ns muy bajas de ejes alterados, movimientos oculares alterados. Luego otros más clínicos, donde en personas mayores, por ejemplo, institucionalizadas, cuando hacen un delirium, pues ven el registro de incidencias de la semana previa y hay más irritabilidad, hay más llamadas a personal sanitario, hay cambios en el patrón de sueño, ¿no? Entonces, bueno, estado prodrómico. Bueno, no sé. Las aportaciones de esta línea inicialmente de Lipovsky, luego de Paula Trepas, etcétera, de qué aporta la fenomenología, ¿no? Pues al final, de momento, resultados de salud, ¿no? Y luego en otro punto que tiene que ver con la consistencia temporal, es decir, si alguien es etiquetable en delirium hipoactivo de inicio, pues termina su delirium predominando hipoactividad, ¿no? Y con hiperactividad del mismo modo, ¿no?
pero luego cosas que se creían pues intuitivas, pues no, que quizá el hipoactivo tendría una peor afectación cognitiva, no lo parece, la prevalencia de síntomas psicóticos también es similar y es un poco lo conductual, lo discriminante, y ya digo que la congruencia clínica diagnóstica no es muy alta, y luego con esta escala que os presentaba, que utilizan como un impedanciómetro o algo, la congruencia entre la clínica y el registro de movimiento a través de este aparato, pues tampoco es muy congruente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ha perdido, yo creo que poco a poco, aunque continúan los sistemas de clasificación, el hipo, el hiper y el mixto, ha perdido el fuelle que tenía hace 20 años, ¿no? Que es cuando esto estaba, ¿no? Pero a nosotros nos continúan pidiendo para esto, ¿no? Para situaciones que son complejas de entender, aunque el médico pueda intuir que se trata de un delirio, ¿no? Porque concurren clínica particularmente polimorfa, a veces con mucho psicofármaco, que no les parece proporcionada digamos, a la evolución predecible por el motivo de ingreso en esa unidad, veas insuficiencia cardíaca, veas infección de orina, veas etcétera, ¿no? Entonces, al final, es esa balanza que no encaja, y ahí es donde desde hace tiempo hacemos el apoyo en estas situaciones, o cuando lo comportamental se excede a las posibilidades de contención de la unidad en la que está la persona con delirio, ¿no? Y esta es la parte hacia la que tiende ahora un poco la investigación, que es una parte a la que os retrotraigo hacia las dos imágenes de Churchill y de Carmina. Incluso en esta tabla de prevalencias, ¿no? ¿Dónde ocurre el delirio? ¿En gente poco vulnerable que se va a operar de una aorta, o en gente muy vulnerable con deterioro cognitivo, con deterioro, no sé, cambios en la marcha, caídas por patología osteoarticular, que ingresa por una infección de orina y hace un delirium? Ambos son delirium. ¿Hacemos lo mismo? Bueno, pues parece que no, pero ¿qué hacemos en cada caso, no? Pues esta es un poco la discusión, ¿no? Es decir, a menos vulnerabilidad y precipitante mayor, ahí es donde esta tabla de Damocles de no utiliza antipsicótico puede tener mucho más sentido, y aparece la dexmetomidina. Y luego las otras situaciones donde individuo con vulnerabilidad previa, con psicopatología previa a algún nivel, afectiva, cognitiva, ingresa por un precipitante no tan relevante como una cirugía o como un ingreso en la UCI, y hace un delirio, ¿no? Incluso los mecanismos fisiopatológicos implicados hipotetizan que son distintos, ¿no? Y por ahí yo creo que va la línea de interés hacia poder hacer algo que no sé si es viable o no, que es podemos categorizar, que esa es una de las, me hago spoiler a mí mismo, podemos categorizar la inespecificidad, no sé. En cribado, la más clásica pues es el CAM, que necesitas de formación previa, que se basa en los criterios de DSM-CIE, que es la que más referenciada está, es como un poco el haloperidol de los antipsicóticos en delirium. Y luego hay otras, hay adaptaciones de la CAM a sitios singulares, a la UCI fundamentalmente, a reclamo de información a familiares. Esta que es una escala de enfermería muy fácil de pasar, pero que no hace ningún cribado cognitivo, y esto es a lo que se le achaca que sus propiedades psicométricas pues hacen un poquito más de agua. Y ahora viene el punto, y perdonad, de autobombo compartido con Alberto, que tiene que ver con esta escala, que seguro que conocéis, la 4AT, que tenemos la versión en castellano, reciente, validada, traducida y validada. Y que yo creo que se está empezando a imponer a la CAM por la simplicidad, porque también la puede pasar personal de enfermería con la misma precisión diagnóstica, porque no necesita de formación previa. Y bueno, y de ahí la simplicidad de la escala ha hecho que en estos últimos 5 o 6 años, al menos en Europa, porque quien tiene el autor original de esta escala es McLulich, y este hombre británico, ¿no? Pues eso ha sido en Europa la implosión de la escala, ¿no? Prevención, donde también nos dice Fichera que podemos opinar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos un poco como estándar? Vimos antes que ningún fármaco de los testados ha demostrado que reduce nada. Hay algún estudio que genera controversias porque dicen que la severidad del delirio se puede atenuar, pero ya sabemos que la severidad no tiene que ver con lo conductual y sí con lo cognitivo, y eso va en contra de utilizar un antipsicótico a modo
preventivo y abriría la puerta a los anticolesterásicos, que la impresión es que se están intentando abrir puertas por ahí y cada vez se cierran más. Y luego tenemos al paradigma de Inouye, que todos los años hay alguna revisión insistiendo en la misma línea, ¿no? De cosas que podemos hacer para prevenir delirium a nivel individual en cada unidad, intentando atenuar los hándicaps de la vulnerabilidad del individuo que está ingresado, ¿no? Pues, aferencias, fármacos, movilización precoz, sueño, alimentación, bueno, todo lo que ya sabéis, ¿no? Pero claro, aquí volvemos un poco como a lo de la fisiopatología, es decir, hacer una intervención sobre un punto concreto no parece que mejore, tiene que ser algo más global y a poder ser coordinado, ¿no? Y a poder ser también, y este es el último punto, como más novedoso, al amparo de la institución. Es decir, no podemos potenciar o decir que potenciamos la movilidad y regalar, no sé lo que hacen en vuestros hospitales, unas zapatillas procaídas, abiertas, con un suelo... Bueno, no podemos promover la hidratación y no tener disponibilidad de agua para las personas ingresadas, ¿no? No podemos promover caminar y no tener en los pasillos zonas habilitadas y barras laterales para poder hacerlo con la menor cantidad de medidas de apoyo. Es decir, que las propuestas que realmente tienen mayor impacto tienen que ver con algo dirigido desde la institución, dicen también con apoyo infográfico, con cambios estructurales, con variaciones en las maneras de trabajar y con una implicación colaborativa y multidisciplinar de mucha gente, entre ellas los equipos de psiquiatría de enlace. Nada que no sepáis. Al final, vías de administración yo creo que son determinantes a la hora de decidir cuál es el tratamiento sintomático, sobre todo en estos endofenotipos en la tabla, en los de la izquierda. La desmetomidina como alternativa, ahora sabéis que se está utilizando en pediatría, pero yo creo que al final pues hay una opción nasal que todavía no está aquí en Europa funcionando, no deja de ser una clonidina-like esto, ¿no? Pero parece que atenúa un poco la nasal, todo lo que tiene que ver con las hipotensiones tan llamativas, ¿no? Que ortostatismo que se producía con clonidina, ¿no? Y luego, pues eso, vías de administración y interés o no en sedación, ¿no? Y todo el ejercicio que me imagino que os ocurra a vosotros, ¿no? De insistir en transiciones antipsicóticos, en dosis, en perfil de efectos adversos, en utilidades, en transiciones rápidas, en retiradas, en titulaciones, ¿no? Que es donde yo creo que clásicamente y a día de hoy todavía hacemos el apoyo que más agradecen, ¿no? Los compañeros de hospitalización. Pero claro, aquí volvemos a lo mismo, no podemos utilizar antipsicóticos. ¿Qué hacemos? Al final el truco de estos papers está en los trabajos que incluyen y los pacientes que incluyen, que a quienes incluyen son a los del lado derecho de los perfiles, a gente con poca vulnerabilidad que van a unidades quirúrgicas y que hacen delirium. Claro, ahí entre tratar o no tratar con un antipsicótico y más con la inclusión de la dexmetomidina, los resultados son mejores para los que no, para las personas en las que no se utiliza antipsicótico, que al final tiene mucho que ver con esta parte más cognitiva, ¿no? Pero es cierto que sobre esos resultados y en general en el imaginario de toda la gente que hacemos asistencia a personas con delirium en hospitales, no es esencial, es un marcador de estado, ¿no? Esto lo subraya Inouye en todas sus publicaciones, ¿no? Si haces un delirium, también este delirium subsindrómico del que hablábamos antes, es que está pasando algo, ¿no? Que a lo mejor no había dado la cara previamente, pero tienes una vulnerabilidad destapada y unos peores resultados pues a nivel funcional, en cuanto a reingresos, en cuanto a marcha, en cuanto a caídas, en cuanto a cognición, que ese es el mensaje en la institución oye, no, esto no, luego no se pasa y te quedas como estabas, ¿no? Y después hacer algo más al respecto, ¿no? Que es lo que planteaba Fitzgerald, ¿no? Pues líneas más de seguimiento ambulatorio de personas con delirium, ¿no? Que entiendo que no seríamos nosotros los que habríamos de liderarlo, pero sí apoyarlo, ¿no? Al final lo nuclear ahí tiene que ver con lo cognitivo, ¿no? Entonces, estos dos personajes tienen delirium porque ingresan a un hospital por algo, ¿no? Al final,
el que necesitaría un precipitante mayor, pues sería Churchill, ¿no? Dicen de él que ¿no? que el tema del deterioro sí que era más flagrante de lo que parecía, con lo cual necesito un mayor precipitante él, un menor Carmina, a pesar de tener el mismo listado de enfermedades. Entrarían por líneas diferentes de la pirámide y en él sería más intuitivo tener que utilizar antipsicóticos, más necesario, y sin embargo en Carmina con nada, con dexmetomidina, podría funcionar, ¿no? En esto que os enseñaba al principio, ¿no? De los cambios en perfiles de pacientes atendidos en equipos de interconsulta, post pandemia, claro, pues el delirium ha tenido una implosión singular, ¿no? Pues por muchos motivos, ¿no? Los más intuitivos, ¿no? Pues al final las condiciones de hospitalización, todo lo que supuso en las primeras olas, pero sobre todo en la primera, lo que estaba pasando, muertes, confinamiento, angustia, incertidumbre. Y luego, pues bueno, el colapso en la asistencia sanitaria que sufrimos y que al final no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y dentro de todo eso, pues sí que se utilizaron propuestas que yo pongo aquí como novedosas de tratamiento farmacológico, algunas de ellas muy condicionadas por los warnings que había al principio con los fármacos que se utilizaban para el tratamiento COVID, y otras pues un poquito más sui generis, ¿no? Ahí pues el litio, la fluvoxamina, ¿no? Que en algún momento, sobre todo más recientemente, ¿no? Se planteó que podría tener cabida y ahí se quedó, ¿no? Compartir con vosotros lo que vimos en algunos casos singulares, luego muy al amparo de aquí en el hospital hay un servicio muy potente de neurofisiología, de casos. Este que publicamos es un internista. Ese caso es donde una vez pasada la fase aguda, una vez corregida la parte respiratoria, cuando ya estaba la persona en unidad de hospitalización, muy alejada de dorquines, caletras y megabolos de corticoides, y sin alteraciones en la neuroimagen, pues hacían un cuadro etiquetable como delirium, pero bien singular, donde había inatención, pero no tanto, donde sobre todo había esa disfunción ejecutiva y a nivel de lenguaje que planteaba Fitzgerald, a nivel nésico también, el muy ocupacional durante la noche. En concreto hacía prescripciones a su entorno, ¿no? Utilizábamos dosis altas de antipsicóticos durante pues, unos cuantos días, 4 o 5, hasta un despertar de, oye, ya estoy aquí y ya estoy bien, ¿no? Y en alguno de estos casos se hicieron electroencefalogramas que nos enteramos pues, más tarde de los resultados por una serie que publicaron ellos, y ellos hablaban de un patrón de disociación interhemisférica del que luego publicaron más series y más cosas que concurría y ocurría en estos casos, ¿no? Que al final sí que podías imaginarte una analogía entre lo que tú estabas viendo en ese momento que no te encajaba y esto, que es un eje diferenciado de otras situaciones de hipoxia en las que también se producían estos cuadros o en las que también se pedían electroencefalogramas. Es decir, al igual que ocurrió en la gripe, viendo un poco en retrospectiva, ahora lo que se publicaba antaño, pasaban cosas que no se terminaban de explicar con las herramientas que había en ese momento, ¿no? Entonces, ahí va, y ya termino. Estas son las propuestas para la discusión. Tienen papel al lugar para las escalas en detección de delirium. Bueno, yo con cada punto cuento mi propuesta y así a ver si os animo. Yo creo que tienen papel las escalas porque implican a más gente y porque permiten, pero que la cosa, y esto va al hilo del segundo, ¿no? Si el proyecto de atención a delirium tiene que haber una implicación y no solamente con palmada en la espalda de la institución a la hora de promover y de ejecutar cambios, ¿no? Comentaba anteriormente se puede categorizar la inespecificidad de los endofenotipos. ¿Tiene sentido imbricado con lo fenomenológico? Y luego, bueno, las controversias a lo largo de la presentación que he intentado plasmar en el manejo psicofarmacológico sintomático, ¿no? Si alguno de vosotros tiene experiencia en algo diferente a lo que
pues a lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Que tenemos desmetomidina, que tenemos antipsicóticos según perfil y que, bueno, pues GABAérgicos no sé si podrían tener lugar en algún momento del delirium en situaciones concretas, en perfiles concretos previos, con esto más disejecutivo, ¿no? Y cuando la etiología a lo mejor no es tanto metabólica, puede ser más fármaco inducido, retiradas bruscas de gente que no lo sabías y que luego te enteras que estaba tomando, pues no sé, hidalprenes como caramelos, bueno, lo que dé para a través de vuestra experiencia y que nos pueda aportar un poquito a todos, ¿no? Y hasta aquí lo que quería transmitiros. Muchas gracias, Eduardo. Una actualización, ¿no? del delirium fantástica. Animo a todas las personas que están siguiendo la sesión que hagáis preguntas. Podéis abrir vuestros micros. Y no sé, Alberto, si quieres comentar alguna cosa. Bueno, yo enseñar un poco lo que comentaba Eduardo de lo institucional, a mí me parece muy importante. Yo suelo dar una clase en el grado, a los de sexto, sobre el tema de la agitación en general y les suelo señalar pues muchas, aparte de las prevenciones que todos manejamos del tema de la movilización, del tema de las aferencias, las gafas, los audífonos, etcétera, etcétera, que me parece muy importante, pues proyectos como el que nos ha puesto del Hospital Amable, que es el del hospital de aquí de Vallecas, que lo lidera pues, la jefa de geriatría, Fátima Brañas, que me parece muy interesante. Y les suelo contar también que una de las cosas que más ha cambiado, yo soy muy viejo en esto y desde mi época de residente, es por ejemplo los servicios de traumatología, como eran antes cuando yo era residente, que casi vivíamos allí por todas las operaciones de cadera de los pacientes mayores y la asistencia compartida que se ha ido desarrollando, en la que todos estos pacientes con fractura de cadera mayores los ve también el geriatra y los ve el traumatólogo, y ha cambiado eso de la noche al día, ¿no? Se previenen muchísimos casos de delirium y lo mismo ocurre en cirugías muy complejas con la asistencia compartida con medicina interna, ¿no? Que cambia drásticamente la evolución de estos pacientes en cuanto a lo cognitivo. Muy bien, sí, ¿no? Totalmente. De hecho, ¿no? Ayer justamente hablábamos, ¿no? que el delirium pues entra en la intersección de muchas especialidades, ¿no? Especialmente los geriatras, probablemente es donde es la especialidad que tiene más peso. Y bueno, ¿no? Comentando algunas de las cosas que ha sugerido discutir Eduardo, ¿no? Las escalas, ¿no? Las escalas, yo creo que, ¿no? Preguntaba si las utilizábamos, ¿no? Bueno, no solemos utilizar, ¿no? Porque siempre la urgencia muchas veces no permite hacer lo importante, ¿no? Y no sé, pues el resto, ¿no? Si suele utilizar. Y bueno, ¿no? Utilizamos puntualmente por cosas muy concretas, ¿no? Pero en el día a día si te avisan en la guardia, ¿no? O tienes 12 interconsultas, pues bueno, pues no sueles pasarlas, ¿no? Y a veces es necesario, especialmente cuando el paciente a lo mejor pues lo va a ver personas diferentes, ¿no? Porque te da una cuantificación también, ¿no? De la sintomatología, ¿no? Y algo que ha estado hablando, ¿no? Alberto, que bueno, me ha sugerido, ¿no? Es toda la arquitectura de los hospitales, ¿no? La importancia que hay en diseñar bien los hospitales y para, bueno, ¿no? Para mejorar la salud, ya no solo en delirium, sino que seguramente, pues bueno, en salud mental lo tenemos clarísimo, ¿no? Que según qué tipo de salas, pues harán pues que las personas, pues bueno, estén más confortables o menos, ¿no? Y no sé, por ejemplo, Eduardo, ¿no? Que has comentado el Hospital Amable de Vallecas, debe ser un hospital de nueva construcción, ¿no? Que han tenido en cuenta todo esto.
Sí, es de nueva construcción, pero todo esto lo han ido reformulando. La iniciativa de cambios son los pasillos, en las barandillas, en agua, en las zapatillas, ¿no? Todo esto ha sido no de obra, ¿no? Ha sido un poco después, ¿no? Y Gemma, lo que me refería con la escala no es tanto que la utilicemos nosotros como equipos de enlace, sino que forme parte, al final, yo no sé en vuestros hospitales, pero aquí la asistencia de enfermería, de cuidados, que se te pasan una cantidad de registros muy llamativa, pues que, bueno, que pueden tener, que me imagino que tendrán su utilidad, pero y sin embargo las escalas de delirium o sea, en algunos sitios están incluidos, pero nunca se pasaban por lo farragosas, por lo complicadas, ¿no? Pues, y al final pues, no resultaba operativo, ¿no? El tener una escala que sí pueda ser operativa, no solamente como medida aislada, ¿no? Sino como una más para que se tenga en cuenta esto como algo relevante a cuidar durante el ingreso, ¿no? Al final nosotros, creo que lo decía en algún momento de la presentación, desde el ordenador haces el diagnóstico de delirium y amparado en DSMs y en CIES, es que no necesitas nada más, ¿no? Otra cosa es ir a la cama, a ver qué pasa, enterarte de quién es el que está ingresado y luego pues ver en qué se basa o qué te pide, ¿no? Cuál puede ser tu aportación. Uno de los servicios con los que más estamos trabajando ahora, que no deja de resultar contraintuitivo para psiquiatras, es la UCI. Y esto ha sido a partir de la pandemia y nos piden interconsulta muchas veces como una suerte de asesoramiento, hay gente que está intubada a veces o que está en proceso de destete, en función de lo que ellos han utilizado hasta ese momento, que son drogas como un poco como midazolam, pero aplicado a cualquier otro grupo farmacológico, ¿no? Pues muy potentes, muy rápidas y que se eliminan pronto, ¿no? Y luego cuando tienen complicaciones para desintubar, ¿no? Pues te piden que infieras qué le puede venir bien de cada cosa y que prepares un cóctel con ellos, ¿no? Y bueno, para nosotros es algo que no es excesivamente laborioso, que es una cosa más de alquimia, pero a ellos sí que no nos lleva mucho tiempo y a ellos sí que les resulta cómodo, ¿no? Cuando al final el trabajo en la UCI, ¿no? Siempre se ha basado en apoyo a familiares, en intervenciones que luego no han demostrado nada, salvo en algunos casos iatrogenia, ¿no? Y esto no sé si os pasa también a vosotros, que se utilizan, entre comillas, un poco para eso, para qué le pongo de qué. Sí, no, nosotros en la UCI es uno de los sitios donde nos realizan más interconsultas de este tipo, pero no a raíz de la pandemia, Ya antes. ya previamente, ¿no? ¿no? Y llama la atención, ¿no? Pues quien no conoce muy bien el tema, ¿no? Pues sí, pues vamos bastante a la UCI los psiquiatras, ¿no? Y hablando de fármacos, ¿no? Ya has comentado, ¿no? Que no hay demasiada evidencia, ¿no? Los estudios son de poca calidad en prevención con algún tipo de fármaco, ¿no? Porque bueno, ¿no? Pues se ha hablado mucho de la melatonina, por ejemplo, bueno, que es sencilla de utilizar, ¿no? Bueno, ¿no? Conocemos la evidencia y la literatura, pero no sé si tú, Edu, en tu experiencia, pues has utilizado alguno de estos fármacos No, preventivos melatonina, no. Pues me he leído la literatura, la verdad es que es una molécula como muy interesante, te fascina cuando la lees, pero luego lo que he publicado y donde hay resultados, pues bueno, que pueden orientar hacia que puede ir bien, ¿no? Pues ves la muestra o ves el tipo de gente y no se parecen en nada a la gente con delirium por la que nos interconsultan, ¿no? uh-huh. No, la verdad es que no. Farmacológico, no. Quizá los anticolesterásicos por esta parte más cognitiva podían tener sentido, pero no lo han tenido y ahí tenían que pelear ¿no? con la coste-eficacia. Al final continúan siendo muy caros. La melatonina ahí lo tenían más fácil, pero yo, hasta donde yo sé, de momento no. Uh-huh. Y utilizarla es difícil. Fuera de algo industria mediado y tal, que no está incluida en el sistema, con lo cual incluirla y ver qué pasa, pues esto siempre dificulta un poco más, ¿no? Creo que en pediatría, nosotros, por ejemplo, en la guía hospitalaria lo tenemos en pediatría, ¿no? Que al tener tan pocos fármacos indicados, supongo que
la tienen. Hay preguntas en el chat, ¿no? Nos preguntan si utilizamos el tiaprizal. Para quitarlo, es, es como una de las peleas con los servicios de digestivo en cuanto a la desintoxicación, ¿no? de cuál es el papel del tiaprizal. Al final es un antipsicótico que se ha quedado anclado ahí, quizá por sus posibilidades parenterales de inicio, como una utilización en ese contexto y solo en ese contexto, que la verdad es que es, no sé, me resulta curioso, ¿no? No utilizamos antipsicóticos, ¿no? Utilizamos más benzodiazepinas, a veces tendemos de GABAérgicos, pues gabapentina cuando ya no estás en fase tan aguda, pero el tratamiento con benzodiazepinas no aporta, y luego la vas reduciendo, y el GABAérgico para intentar que no te quedes con tantas, ¿no? Que es donde intentaba o continúa intentando buscarse hueco el tiaprizal, pero en fase aguda no deja de ser un antipsicótico, tienes un riesgo de bajada de umbral y no aporta mucho, entiendo. Sí, hay quien comenta que solo lo utiliza en abstinencia alcohólica. Y luego preguntan también la experiencia que tenemos con el haloperidol subcutáneo, si tenemos experiencia. Y de hecho, también en la diapositiva de antipsicóticos has puesto unos círculos rojos en subcutáneo de olanzapina y de haloperidol. Me he quedado con las ganas, o no lo he oído, me he quedado con las ganas de lo que significaba el círculo rojo. Bueno, con la olanzapina es menos... es verdad que la subcutánea ha sido un territorio de paliativistas, también de geriatras, y ha costado mucho sacar a la subcutánea de unidades de paliativos y empezar a meterla en unidades de hospitalización, incluso para rehidratación. Y esto es una cosa bastante reciente, como de hace, no sé, 8, 9 años, ¿no? El utilizar la vía subcutánea para rehidrataciones con volúmenes en torno a 1500, ¿no? Y con la facilidad que da cuando es difícil canalizar una vía, cuando la vía central pues tiene su riesgo, si no en todos los centros hay posibilidades de hacer una rehidratación subcutánea. Y a partir de ahí ha implosionado un poco más los fármacos que se permiten subcutáneos, y entre ellos parece que está la olanzapina. El haloperidol sí, yo creo que tiene una distribución igual de errática que la intramuscular, y el tamaño de las agujas no deja de ser relevante en cuanto al cambio. No es lo mismo una intramuscular que una subcutánea, ¿no? Sí, yo creo que desde psiquiatría la utilizamos poco subcutánea, pero sí que de otras especialidades, ¿no? En las plantas donde se ve el delirium, pues la utilizan, ¿no? Y probablemente eso que dices, ¿no? Pues no debe variar mucho. Con el haloperidol tenemos la pelea de que el prescriptor integre las dosis, ¿no? O sea, a ver, que cuando pones media ampolla estás poniendo 25 gotas, no 3 gotas y si no una ampolla, ¿no? Pues ahí es donde estamos teniendo más dificultades para poco a poco bueno, pues cambiar esto que está tan operativo de regalar ampollas de haloperidol independientemente de la vía, ya sea subcutáneo o intramuscular, partiendo de dosis previas muy bajas o de nada, ¿no? Otra pregunta, esta vez desde Canruti. ¿Tenéis alguna experiencia en la implantación de modelos hospitalarios para la prevención y el tratamiento del delirium tipo HELP? Pues a ver, son iniciativas que yo me imagino que en todos los hospitales de alguna manera se está protocolizando. Aquí en la Princesa hay como 2 grupos de trabajo, uno que tiene que ver con delirium en particular y agitación, medidas coercitivas a utilizar y tal, y otro que tiene que ver con atención a la persona mayor ingresada en la línea de este hospital amable de Vallecas, pero bueno, son reuniones tediosas, con mucha gente, con muchos tiempos entre reuniones, donde realmente es complicado el implantar, ¿no? Tener como resultados claros, ¿no? La respuesta sería no. Es decir, con resultados no. En ciernes sí. Muy bien.
siguiendo con subcutáneo, ¿no? La olanzapina, ¿qué experiencia tienes con la olanzapina subcutánea? Yo, de hecho, bueno, no puedo decir nada al respecto. No sé si vosotros tenéis alguna experiencia. Aquí en La Princesa no he conseguido que ponerla. En otros hospitales sí. Se puede poner, pero claro, es como, ¿esto es subcutáneo? ¿Subcutáneo? No. Eso es complicado al final, romper determinadas dinámicas y luego es más complejo porque la ampolla de olanzapina la tienes que diluir es más difícil que el haloperidol subcutáneo, que es exactamente lo mismo cambiando la aguja y el argumento del cambio de aguja y de la distribución errática tiende a ser suficiente para que se cambie la vía de administración a la subcutánea sin problema, pero con la olanzapina es más complicado. Es como el potasio, por ejemplo, también podría ponerse potasio subcutáneo, pero casi nadie se atreve por precisamente lo que produce el potasio, ¿no? En vías, ¿no? El punto este de irritabilidad. Bueno, Chris dice que... Al final, ¿no? En la olanzapina, la bucodispersable, es verdad que te arriesgas ¿no? al dedo en la boca, pero en determinadas situaciones, pero sí que apaña, ¿no? Es decir, el haloperidol al final no tienes esa posibilidad, tienes que tragar, ¿no? Bueno, Chris comenta que ella suele utilizarlo subcutáneo en pacientes paliativos, el haloperidol. Y luego a David Simón, tengo un poco difícil esto, a ver, hace una pregunta. ¿Por qué creéis que a las gerencias y administraciones y a las sociedades científicas les cuesta tanto dar el paso a apoyar de verdad experiencias como las de los hospitales Inouye? O, bueno, no sé cómo se pronuncia, David nos tendría que contar qué son este tipo de hospitales, o como todo que se hace ya desde hace años en servicios escoceses de salud o de Irlanda del Norte. Disculpad, pero no conozco qué son este tipo de hospitales. El irlandés es McLulich. A ver, es que son muy tediosas los escoceses, muy tediosas las reuniones de implantación de este tipo de cosas. Es verdad que implican a muchos profesionales, implican cambios en la estructura, implican a modo de anécdota, es decir, 3 años nos ha costado que como medida pues de contención mecánica poder disponer de unos guantes, que son como unos guantes de boxeo, pues para que la gente no se quite las vías en vez de estas sujeciones blandas que ponen por las plantas de hospitalización. 3 años. 3 años, es verdad, pandemia mediante, es verdad que varias pruebas, que si esta funciona, para hacer una cosa que todavía no se ha implantado en todo el hospital porque no hay suficiente volumen, porque luego las que han traído, bueno, es muy laborioso y yo no sé si eso podría explicar las dificultades de implantar un modelo, un cambio. O sea, al final, si fuese de obra todo esto, pues la idea sería que nuevos centros que se empezaran a... Yo creo que es una pena que no haya nadie de cómo fue la experiencia de cambiar el hospital a hospital amable, ¿no? De Vallecas, ¿no? ¿Qué hicieron para conseguir implicar a la institución y que saliese de esa manera, ¿no? Otra pregunta. ¿Tenéis experiencia con dexmetomidina fuera de la UCI? No. Aquí no, en unidades de estas intermedias de UCRI y tal, no. Ahora está la intranasal esta que os comentaba y luego tenemos la clonidina, que alguna transición sí hemos hecho. Sí, yo había hecho desintoxicaciones con clonidina, ¿no? Y bueno, parece que es más bien tolerada, ¿no? Y en semicríticos también, ¿no? Están más acostumbrados. A veces, ¿no? Es más el equipo, claro, cuando nosotros intervenimos en el Dividium, pues intervenimos y nos vamos, ¿no? Y a veces es más el equipo referente que tiene que estar cómodo con los fármacos que se utilizan, ¿no? Y por eso a veces en plantas, ¿no? Varía un poco en cada planta bueno, los fármacos utilizados. Y mira, tenemos a alguien de Vallecas que nos podría mejor responder, ¿no? Porque en Vallecas se pondrá en marcha María Sánchez Artero. Comenta, en Vallecas se pondrá en marcha el código de Lidium en unos días, algo similar al código sepsis que hay en la mayoría de los hospitales.
Eso es otro nivel, ¿eh? Hola, no sé si me escucháis. Sí, sí, muchas gracias, María José. Bueno, yo llevo como un año aquí, ¿vale? El proyecto estaba ya en marcha antes. Ha sido pues un trabajo tremendo básicamente de la jefa de geriatría, que es Fátima Orañas, que es la que lo ha llevado adelante. Como dice Eduardo, gracias Eduardo, me ha gustado mucho además tu presentación. Es muy tedioso. O sea, Fátima y todo el grupo le dedicaron como 2 o 3 años básicamente a reuniones de concienciación. Son reuniones muy largas en las que interviene muchísima gente. Lo que hicieron fue de cada una de las zonas, digamos, no solo de los servicios, sino también de los espacios puramente físicos, participa alguien que se llama un referente de enfermería. Perdón por el ruido, es que estoy en una sala común. Alguien de enfermería o auxiliares y también médicos de todas las especialidades, ¿vale? La idea era familiarizar un poco con el problema, porque, bueno, pues ya sabemos que todavía hay gente que alguien se alteraba y llamaba o al psiquiatra o al geriatra o a quien fuese. Y al final, después de mucho tiempo de formación y demás, lo que se va a hacer es, hay un equipo de geriatría, que es enfermera de geriatría y geriatra, que tienen como un busca, y enfermería va a pasar escalas. Primero, se va a hacer con pacientes por encima de los 80 años, ¿vale? Porque si no, no se va a poder hacer con todo, es como un proyecto piloto de inicio, ¿vale? Pasarán la CAM, va a ser, y en función de eso, cuando sale una alerta, como que este equipo va a intervenir. Y luego también se les puede llamar de urgencias. A priori se va a hacer solo en horario de mañana, en el tiempo este piloto, que ya sabemos que no es seguramente el momento en el que hay más agitaciones o más delirium, o es más florido, pero bueno, pues por limitación de personal se va a hacer así. Y nada, igual sería interesante que para otra reunión Fátima contase un poco cómo funciona esto. No sé si me he explicado. Muy bien, María José. Qué bien, ¿no? No sé si no, que parecía que Alberto estaba hablando, ¿no? No. Pues sí, no, encantados de escuchar este tipo de proyectos, ¿no? Súper innovadores y que dan ideas. Buscamos un momento, ¿no? La próxima sesión, de hecho, será en octubre, ya si queréis reservar el 21 de octubre, creo, ya os informaré. Sí, hay más mensajes. Clau Garay nos comenta que ha utilizado Celldoc, sobre todo en mayores con buena respuesta y casi nula sedación. Si tenemos experiencia. Bueno, a ver, yo creo que el Celldox, la mayor limitación es verdad que no da mucha sedación, es la aparición posterior del aripiprazol, con mejor perfil de efectos adversos a nivel cardíaco sobre todo, y luego que la transición, el Celldox, ¿no? el envío oral, ¿no? Luego tienes esta cosa de que tienes que comer después de haber tomado la medicación, bueno, que lo complejiza y que tienes alternativas, digamos, mejores, pero sí, es un fármaco que ahí se ha quedado y probablemente infrautilizado en momentos donde no había alternativas, sí, la ciprasidona, sí. Bueno, Yana Ulibe comenta que ellos no tienen dexmetomidina. Si tiene un síndrome confusional hiperactivo, utilizan haloperidol o aripiprazol. Vale, que comentan que la selección del antipsicótico, no sé cómo lo ve Alberto, pero sí que es verdad que es vía de administración y luego cuánto o sí queremos sedación con nuestro fármaco y sobre todo otra de las líneas de peleas son estas dosis de quetiapina diurnas mantenidas, no se sabe muy bien con qué indicación, si psicosis, agitación, ¿no? Que lo que sí efectivamente da es ortostatismo, caídas, aturdimiento, ¿no? y que no tiene mucho sentido, ¿no? Desplazar, si quieres, esa molécula hacia la noche, ¿no?
pero yo creo que son alternativas válidas, ¿no? Sabiendo que se trata de un estado en el que las transiciones son rápidas, que son diarias casi, ¿no? Y que tenemos que bailar en paralelo a la situación del señor, ¿no? Y lo que puede ser válido un día, al día siguiente no lo es, ni en dosis ni en tipo de antipsicótico, ¿no? Y que esa flexibilidad, es decir, lo que no funciona, ¿no? Y eso yo creo que lo tenemos en la cabeza todos, son modelos de interconsulta no proactivos, y no de implicación en este término que ahora se han inventado de atención compartida. Que sí, desde cuando, ¿no? Una interconsulta de psiquiatría no hace una atención compartida, no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, teniendo todo eso en la cabeza en cuenta, pues cualquier opción puede ser válida si te funciona ese día y si la reconsideras al siguiente, ¿no? Bueno, ya son las 9:30. Hay algunos comentarios en el chat que me sabe mal. Hay una pregunta, ¿no? De Ana Oliver, ¿no? Sabemos que el delirium está infradiagnosticado, que si tenemos estrategias para detectar precozmente, ¿no? Que a lo mejor tiene que haber esto con lo que comentabas de ser proactivo. Sí, por actividad, y ahí yo sí que defiendo la utilización de, no vamos a ser nosotros desde la interconsulta de psiquiatría quienes hagan un diagnóstico de delirium. Bueno, a veces ocurre cuando en alguna interconsulta singular, pero si no va a ser el personal de las unidades de hospitalización. Y bueno, espero que en el piloto este del Hospital Amable lo de la CAM no le salga bien y enfermería le resulte tedioso y lo cambiéis a la 4AT. Pero yo creo que esa es la manera de proactividad, de tenerlo en la cabeza y de si damos una herramienta, que la herramienta sea simple. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora se había animado el chat, hay muchos comentarios sobre el Celox, lo utilizan, hay gente que lo va utilizando. Pero bueno, tenemos que terminar, que hemos dicho que seríamos puntuales porque ahora empieza la jornada. Muchas gracias por vuestro trabajo, por compartirlo, y que al final lo que buscamos es, pues, bueno, mejorar la atención de las personas con delirium en este caso, ¿no? Y la próxima reunión será esta, el 21, me lo he apuntado, el 21 de octubre. Aún no hay tema, pero bueno, pronto lo tendremos. Me preguntan sobre dónde están los vídeos. Los vídeos están en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, la SEP más la de Psiquiatría Biológica, que ahora es de Psiquiatría y Salud Mental. Pues nada, muchas gracias por vuestro interés y que tengamos un buen verano.